las industrias creativas y las que están vinculadas a la tecnología van mucho más rápido que cualquier desarrollo legal. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, este es el 10º podcast de P&M, Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Nos ha rendido, vamos en un buen número, 10 podcasts sobre temas que preocupan, que interesan a la comunidad de la publicidad y el mercadeo y las comunicaciones en Colombia, 2 podcasts extra que hemos publicado. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Spreaker, y lo digo porque seguramente ustedes podrán verlo también en YouTube y en Facebook en la manera de audio-video que hemos publicado, pero pueden saber que si llegaron a nuestro podcast por allí, también se pueden suscribir en Spotify y Apple Podcasts y no perderse ninguno de los episodios que hemos publicado o que vamos a seguir publicando semana tras semana. Hace algunos, durante el mes de marzo, para la edición del marzo de la revista P&M, publicamos como tema de portada La publicidad choca con la ley, un tema en el que nos preguntábamos si la industria creativa tenía que mejorar en el conocimiento de aspectos legales, qué tanto conoce la industria de la comunicación publicitaria sobre cuestiones jurídicas, qué tanto debería saber y sobre todo con respecto a un tema en específico que es el de derechos de autor, propiedad intelectual. Para hablar de ese tema hemos invitado a Juliana Salamanca, asociada senior de Baker McKenzie, para conversar un poco y acercar un poco el conocimiento legal a la publicidad y al mercadeo en general. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, cuéntanos un poco tu historia de cómo estás vinculada a este tema relacionado con comunicaciones, con propiedad intelectual y qué hace Baker McKenzie, que pues obviamente es una firma de abogados en cuanto a esto. Antes de empezar, pues, ¿cómo es este mundo para ti? Bueno, yo llevo trabajando en Baker McKenzie 13 años. En el área de propiedad intelectual, nosotros manejamos todas las diferentes áreas, patentes, derechos de autor, marcas, y yo estoy especializada en marcas y derechos de autor. Y esto es lo que nos trae un poco a la consulta del día de hoy y a este conversatorio. Briefing. Hay generalmente muchas dudas sobre marcas y derechos de autor en el cotidiano, a diario, en donde tú estás, en la oficina, en el buffet. Sí, van creciendo a medida que la gente se va volviendo más consciente de los intangibles y de los activos que representan las marcas, los derechos de autor y otros activos de propiedad intelectual. La gente se interesa cada vez más. Internacionalmente tiene bastante acogida y localmente está creciendo. ¿Cómo ves, digamos, desde esa escena, desde ese lado de la orilla, o desde esa orilla, por decirlo así, cómo ves a la gente de la publicidad, a la gente de agencias de publicidad y comunicaciones en cuanto a qué tan actualizados están en temas legales o qué es en lo que hace falta profundizar en cuanto a derechos de autor? Yo pienso que localmente hace falta profundizar, hace falta que conozcan un poco más qué elementos se protegen, qué de sus campañas publicitarias puede ser objeto de protección a nivel de propiedad intelectual y que estén un poco más, no sé si preocupadas, pero al día en lo que está pasando. Eso, además de proteger sus creaciones y de darles un mecanismo legal para eso, también los ayudaría a evitar cometer ciertos errores que generalmente se cometen por ignorancia. Ahí llegamos a un tema que es interesante y es que en este tema de propiedad intelectual lo que hay es preguntas y respuestas esperadas. Digamos que la gente tiene muchas dudas o debería tenerlas porque muchas veces actúa sin necesidad de consultar primero y esto es lo que ha llevado históricamente a algunos, como tú bien lo mencionabas, errores de ejecución, sobre todo en temas legales. Y lo primero es eso, cuando una marca contrata una campaña y lo hace con un trabajo creativo, un entregable con una agencia de publicidad, ¿hasta dónde llega la propiedad intelectual? ¿Quién es dueño de qué? Y hasta dónde se es dueño de esa propiedad intelectual. ¿Cómo funciona esto? Bueno, dentro de una campaña publicitaria se mezclan muchísimos elementos de propiedad intelectual, unos sobre los cuales es propietario directamente quien encarga y otros sobre los cuales, dependiendo de la obra que se encargue, pertenecen algunos derechos a la empresa y otros a la agencia publicitaria.
Me explico. Las marcas. Yo, por ejemplo, tengo mi marca registrada y quiero encargar un comercial de televisión. Esa marca evidentemente es mía. Si, por ejemplo, yo contrato el comercial y lo hago a través de una obra por encargo, que es lo que generalmente pasa en Colombia, esa obra por encargo de los derechos patrimoniales, el titular soy yo, es decir, la empresa. Y la agencia, sí, la marca. Y la agencia publicitaria me cede sus derechos patrimoniales, aunque conserva sus derechos de autoría. Entonces ahí ya se mezclarían tanto derechos de autor como marcas. Pero además, dentro de la campaña publicitaria hay otros elementos, como el contenido creativo en general. Y ahí está los sonidos, los videos, los lemas, los logos que se usen. Y ahí esos también son objeto de protección individual. Por ejemplo, los lemas tienen protección a través de las marcas, igual que los logotipos. Los sonidos, la música, los diseños, esos se obtienen protección por medio del derecho de autor. Esas protecciones son independientes e individuales y la titularidad depende de lo que les explicaba. Si la obra la encargué yo como empresa, como marca, para que sea como más claro, Sí. o si la titularidad la conserva la agencia, que en Colombia generalmente la titularidad o el dueño de los derechos patrimoniales es el dueño de la marca. O sea, es decir, esto significa que hay algo que se puede hacer legalmente para que la titularidad quede en la agencia, no sé, algo en la documentación, algo en el contrato, y hasta dónde pues las marcas pueden o suelen permitir esto. Eso es un tema contractual y no sé si controversial en el ámbito de la agencia con la marca, pero generalmente eso no pasa. El titular de los derechos patrimoniales, por la importancia de la campaña y de los elementos que también está otorgando, es la marca. Entonces es quien usualmente conserva esa titularidad. O sea, es muy difícil llegar a una negociación o que se dé una negociación en el que la agencia termine con algo de la titularidad de las piezas. Pues puede que suceda, sí, también depende del poder de negociación de la agencia, pero por los elementos que están envueltos, por la marca, porque además generalmente en la campaña publicitaria lo que más pesa es la marca que está detrás. Prefieren conservar la titularidad el dueño de la marca que dejársela a la agencia. Además, supongo que habrá más maquinaria jurídica, por decirlo de alguna manera, de parte de la marca que del lado de las agencias, ¿no? Sí, seguramente. Y claro, porque además están prestando su activo o uno de sus activos más importantes, que es su marca, y es la que realmente quieren promocionar a través de la publicidad. Entonces, por eso a ellos también les interesa conservar la titularidad del comercial o del medio de publicitario que estén usando. ¿Qué pasa cuando hay materiales que fueron parte de la producción, pero que no se usaron en las piezas que se publicaron como tal? Es decir, por ejemplo, si se compuso alguna música que finalmente no se incluyó en el comercial, fotos que se tomaron pero que hacen parte del archivo más no de las campañas, con ese material que digamos queda por fuera de lo publicado, ¿dónde queda el patrimonio? Bueno, ahí puede haber dos aristas. Una, que el titular, pues el dueño de la marca, a través del contrato, se blinde contra todo eso y diga que todo ese material es suyo, ¿no? Que en cuyo caso, pues a través del contrato se le cederían los derechos patrimoniales sobre ese material. O la otra es que no se diga nada, en cuyo caso la titularidad la conserva el creador de los elementos. Ahí también hay otro caso, y es que la agencia publicitaria tiene contratos con terceros para crear todo este material. Entonces, por ejemplo, yo contrato al que va a hacer el video, yo siendo la agencia, al que va a hacer el video, y ese contrato que el señor del video firma conmigo, en ese contrato yo le digo, usted me cede todos esos derechos, independientemente de si los uso o no los uso, esos derechos serían de la agencia. O que la agencia finalmente no diga nada, no se usó el material, esa persona, y en el contrato no dice nada, esa persona, ese tercero, conservaría sus derechos, ¿sí? Lo más importante acá es que, a diferencia de las marcas, los derechos de autor, que son sobre las creaciones del intelecto, como sería, por ejemplo, en este caso, música, videos, fotografías, los derechos se conceden simplemente por el acto de creación. O sea, que yo en el momento en que tomé la fotografía o realicé el video o puse escribí la letra de las canciones en un papel, desde ese momento ya tengo protección, ¿sí? No necesito ir ante la oficina de derechos de autor para que me lo registren y tener el derecho. Eso simplemente con la creación. Del autor. Eso Sí, para el caso del autor. Sí, eso para el caso del autor. Entonces es muy importante que, por ejemplo, las agencias que deseen conservar sus derechos
tienen que dejarlo a través del contrato. Las terceras personas que contratan con las agencias, si quieren conservar sus derechos, es mejor que no quede nada, o sea, que no le cedan sus derechos a la agencia. Pero todo esto se maneja a través de contratos. Ya, a la larga esto es una negociación. Claro. Lo que deben tener en cuenta, según lo empiezo a entender aquí, es qué se negoció y durante las negociaciones hasta dónde negociar. Sí. Sí, y si te das cuenta hay muchas partes, ¿no? O sea, no solamente es la marca con la agencia, sino que la agencia a su vez subcontrata a todas las personas que están desarrollando los contenidos creativos y con esas personas también tiene que o que les cedan sus derechos a la agencia o que esas personas los conserven, pero eso es muy difícil. Realmente la agencia se blinda contra eso y hace que les cedan sus derechos. Bueno, yo ahí sí tengo digamos, una cosa que puntualizar, porque no sé hasta qué punto todas las agencias, todas se blinden como tal. Y te pongo el siguiente caso, y pasa mucho tanto con agencias como con medios de comunicación tal vez, en los que se le ordena a terceros un contenido o una producción, y a la larga lo que se hace es una entrega con cuenta de cobro, pero no un contrato en el que conste nada más. Ahí ¿qué puede haber? ¿Ahí hay un vacío legal o qué se recomienda para esos casos? Pues yo en esos casos siempre recomiendo un contrato nutrido, porque es que si ve uno que cuando dejan espacios y dejan como ambigüedades, no se ceden esos derechos, hay problemas. Las relaciones empiezan muy bonitas, pero después cuando empiezan los problemas se dan cuenta de todo lo malo que hicieron durante el contrato o en la época en que estaban redactándolo. Entonces, mi sugerencia es un contrato muy nutrido porque legalmente no hay nada que supla eso. Si no existe una cesión de derechos, se entiende que los derechos son de quien los creó. ¿Pero la cesión se puede dar en una aclaración en una cuenta de cobro o tiene que haber un documento adicional? No, la cesión puede ser un documento adicional, no tiene que tener ninguna formalidad como tal, pero sí debe constar por escrito. Es decir, una cuenta de cobro no es un contrato. No, pues una cuenta de cobro es unilateral, tendría yo, y aquí tendrían que estar las dos partes de acuerdo. Sí, yo estoy asumiendo el papel del ignorante que pregunta, como lo decíamos al comienzo, el tema muchas veces es de ignorancia. Ignorancia significa no saber algo, ¿no es cierto? Ignorante mucha gente lo entiende como un insulto, no es así, significa no saber algo, y cuando uno no sabe, debe preguntar. Digo, es porque sería interesante este podcast tenerlo en video, porque cada vez que yo lanzo una pregunta, la cara que pone Juliana es de, oiga, ¿qué es lo que está pasando acá? No, está perfecto, además porque los abogados creemos que como uno sabe algo, entonces todo el mundo lo sabe, y como uno tiene un lenguaje especial, entonces todo el mundo lo entiende. No, y eso no tiene por qué ser así. No, y creo que en este tema particular hay muchas dudas y se cometen muchos errores, como lo dijimos. Por ejemplo, a veces sucede, y digamos, posiblemente ya estoy preguntando lo que ya hemos respondido, pero vale la pena poner un poco de posibles casos o hasta cierto punto ejemplos. Y es una agencia que crea un personaje para una campaña, un personaje que aparece en comerciales, que aparece en cuñas, que aparece en distintas publicidades o piezas de comunicación para una marca, termina siendo dueña del personaje, o si el personaje es personificado por un actor, el actor es dueño de ese personaje, o es la marca quien tiene la propiedad. Ahí esos manejos ¿cómo se pueden llevar, digamos? Bueno, ahí hay dos cosas. El actor siempre va a conservar un derecho inalienable que tiene, y es el derecho a su imagen, ¿no? A su identidad, a su voz, a él como persona. Ese derecho él no lo cede. Así como uno no cede el derecho de autoría, el derecho de la imagen no se cede. Uno lo puede recuperar en cualquier momento, y yo puedo decir, yo no quiero salir más en ese comercial. Habrá algunos temas legales, contractuales que toca entrar a ver, pero en general ese derecho a la imagen, por ser inalienable, yo nunca lo pierdo. Y está el tema del personaje como tal, que sobre el personaje hay unos derechos de autor. Esos derechos de autor también contractualmente yo los cedo. Yo como el personaje, yo se los cedo a la agencia, y la agencia se los cede a la marca, o yo se los cedo a la marca, y la marca tiene los derechos patrimoniales sobre ese personaje. ¿Qué significa eso? Que solo la marca podría autorizar o podría ella misma hacer uso de ese personaje, o que lo haga terceros, pero con su autorización. Con autorización de la marca. Y ahora, hay otro caso que es el de no la creación del personaje, sino el uso de la imagen de una persona. Es decir,
no es un personaje, sino es ¿qué sería? Una personalidad o una persona que es públicamente reconocida, que se usa para la marca durante una campaña. Esas personas, por ejemplo, influenciadores o simplemente lo que en Colombia llamamos celebridades, están legalmente vinculadas a la marca por la eternidad o hasta dónde, ¿cómo se ponen esos límites? Digamos, no hasta dónde, sino cómo se ponen esos límites. Bueno, todos esos límites van escritos en un contrato básicamente, pero claro, como acá se trata de su imagen, o sea, aquí no está caracterizando a nadie, no hay un personaje, es en sí la persona, por ejemplo, no sé, un futbolista para una camiseta. Sí. Ellos se vinculan a través de un contrato con la marca que puede durar X cantidad de tiempo. Después de X cantidad de tiempo, dependiendo de las condiciones del contrato, la marca ya no puede usar más su imagen o la usa, pero la usa de otra forma. O eso también depende de las condiciones que se establezcan en el contrato, pero evidentemente la marca no tiene derecho indefinido sobre la imagen de la persona. Eso va vinculado a un contrato y depende del tiempo que se estipule, de las características, porque además, por ejemplo, esos contratos pueden decir, el futbolista sale en comerciales de televisión, pero no autoriza para salir por internet, por ejemplo. Entonces, eso tiene sus condiciones y esas son condiciones que negocian la marca y el representante de la persona. Y claro, están limitadas por el tiempo. Entonces tenemos que titularidad es autoría y en el caso de las marcas son dueñas de... La dueña de la marca es quien la registra. En Colombia sí pasa eso, en otros países no. Derechos de reproducción. En la marca, sí, en la marca hay varios derechos. Uno de esos es el de reproducción, pero el que yo pueda prohibirle a un tercero que use mi marca, hay varios derechos. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que esos derechos en Colombia, a diferencia de los derechos de autor y a diferencia de otros países, solo se adquiere con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea que yo no puedo salir a decir que tengo la marca X que es mía si no la tengo registrada. Pero eso en cuanto a la marca, no en cuanto a las piezas de comunicación de la marca. Contra el contenido creativo que está detrás de la marca, ese sí nace con la creación. De la relación contractual también. De la relación contractual no, porque en la relación contractual ya lo que tú estás definiendo es qué derechos le pertenecen a quién. Pero el derecho ya existe. ¿Por qué? Porque ya fue creado. Perfecto, bien. ¿Qué recomendaciones le darías a los autores y a las marcas? Bueno, a los autores, que serían los terceros en este caso, o serían las agencias. Es que ahí tenemos escalas, ¿no? Porque por un lado están las agencias, claro, y por otro lado están los terceros. Es decir, una agencia puede subcontratar fotógrafos, claro, escritores, actores. La agencia misma pues viene a ser otro creador, ¿sí? Cuando hace alguna labor de edición interna de todo ese material, y la marca como cliente. En cada una de esas tres instancias, ¿qué le podrías aconsejar a cada uno? Bueno, en el tema de las agencias, los terceros y en general en el tema de derechos de autor, que hagan unos contratos bien nutridos, porque ahí es donde se generan todas las condiciones para que sus derechos sean protegidos, para que tengan una remuneración justa, para que vean su derecho bien representado, por así decirlo. En el tema de las marcas, que ese ya le compete más es a la empresa, al que contrata la publicidad, que las registren. Ese sí es el paso número uno. Generalmente las personas y las empresas que están en medio de temas publicitarios y campañas publicitarias grandes, pues tienen sus marcas registradas, pero uno nunca sabe. O sea, hemos visto casos de, uno dice, pero ¿cómo esa marca no estaba registrada en Colombia si es famosísima en todo el mundo? Bueno, ha pasado. Entonces, registren sus marcas. Y en el tema de contenidos creativos, revisen bien los contratos, ¿sí? Porque claro, hay cláusulas que benefician a una parte, hay cláusulas que benefician a otra, pero uno siempre intenta buscar algo justo para ambas, tanto para los generadores de contenido, que en últimas son los más importantes y las industrias que debíamos estar buscando que se desarrollen cada vez más, pero pues también a los dueños del negocio, por así decirlo. Y yo creía que la recomendación iba a ser consulte con su abogado. Pues también. Pero después de que revisen bien, sí, por favor, consulten con su abogado. Sí, digamos que no hay que descartarlo, ¿cierto? ¿Qué tan diferente es esta ley de propiedad intelectual en Colombia con respecto a otros países del mundo? El problema que tiene, y yo creo que no solamente pasa en Colombia
poco más, es que las industrias creativas y las que están vinculadas a la tecnología van mucho más rápido que cualquier desarrollo legal. Entonces, por ejemplo, en Colombia salió una ley el año pasado sobre derechos de autor, que pues es una ley buena, es una ley nutrida, pero del año pasado acá, incluso antes de que saliera la ley, han pasado tantas cosas. Entonces, en Colombia, por ejemplo, no hay una responsabilidad clara de los proveedores de servicios de Internet, como serían, por ejemplo, YouTube, el contenido que ellos desarrollan. Si bien ellos tienen unas obligaciones por contenido infractor, no hay una responsabilidad clara de parte de ellos. Tampoco tenemos regulación sobre influencers, por ejemplo, que es, creo que uno de los principales mecanismos hoy en día de hacer publicidad. Sí. Los memes. Tampoco hay, y yo creo que no la va a haber en mucho tiempo. En Europa ya la están pensando, pero pues aquí en Colombia yo veo que eso no va a pasar. ¿Un meme es legalmente una obra? Debería ser. Hay unos tan creativos que deberían ser. Y también por la volatilidad de los mismos. O sea, es difícil estar previendo a través de mecanismos legales los desarrollos tecnológicos que están sucediendo todos los días, ¿no? Pero también creo yo que podríamos hacer leyes que fueran un poco más flexibles para adaptarnos a esas nuevas realidades. ¿Puede darse que un personaje públicamente conocido demande a un usuario cualquiera por crear un sticker de WhatsApp con la imagen de él? Pues depende del tipo de sticker y depende de lo que estemos hablando. Puede haber un tema de injuria o calumnia, ¿no? Pero pues en general en Colombia se protege el derecho a la parodia, ¿no? Que es lo que usualmente hacen con ese tipo de memes y de stickers y demás. ¿Cómo funciona el derecho a la parodia? Me llama mucho la atención, sí. Pues está protegido en temas de derechos de autor y tú puedes, por ejemplo, coger un personaje público y hacerle un meme, una caricatura o algo como... ¿Una imitación también? Sí, una imitación también. Pues, claro, como hay que funciona ver... en radio, ¿no? Hay que ver que no se esté rayando en ese límite que puede haber un tema de injuria o calumnia. Sí, porque digamos una cosa es imitación y otra sería suplantación, es decir, hacerme pasar No, por claro. alguien. Sí, suplantación, que es además otro delito. Pero, por ejemplo, que tú ya no te estés metiendo con que, no sé, estás diciendo cosas que pueden llegar a ser injuriosas o calumniosas, ¿sí? Hasta ese límite hay un derecho a la parodia que uno tiene para hacer sobre personajes públicos o situaciones o, bueno, en general. Un humorista sí es dueño de los personajes que crea. Claro, ahí también hay un contenido creativo, ¿no? Depende también, bueno, si el humorista está creando un personaje público, tiene derecho sobre esa caricatura que está haciendo y demás. Obviamente no tiene derecho sobre el personaje público, pero pues habría que aclarar. Sí, no, digamos, si el personaje es ficcional, digamos, por ejemplo, Aleida es propiedad de Vlado y de nadie más, y él decide en qué medios usarlo, no es propiedad del medio en ese caso, por ejemplo. Esperaría que no, ¿no? Esperaría que no y que Vlado conserve sus derechos sobre el personaje, pero también puede pasar que lo sea. Sí, eso se ve mucho, por ejemplo, en los guiones para televisión, que el guionista termina cediéndolos al canal de televisión o a la cadena que los está publicando y demás, y pierde sus derechos patrimoniales. Entonces, incluso para sacar, no sé, otro libro, tiene que tener mucho cuidado con qué fue lo que firmó, qué condiciones hay, y básicamente eso. No, o sea que hay que consultar con el abogado. Sí, consulten por favor. ¿Qué tan cierto es, ya para ir finalizando, qué tan cierto es que todo lo que yo publico en Facebook, en Twitter, en Instagram, es de ellos, es de Facebook, es de Twitter o de Instagram y no del usuario? Hay que ver, eso, hay que leer. Creo que esa es la conclusión de todo esto, porque... Por supuesto, Facebook, Instagram y demás tienen unas cláusulas súper robustas en sus términos y condiciones en las que uno eventualmente puede estar cediendo esos derechos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Hay un derecho que uno nunca cede y era el que les hablaba y es el de la imagen. ¿Sí? Ese uno nunca lo cede porque es un derecho personalísimo e inalienable de uno. Pero hay que ver qué es lo que uno está, a lo que uno... las plataformas, como les digo, tienen condiciones y términos muy nutridos. Y uno, al dar clic y ni siquiera leer, puede estar aceptando que le está otorgando todos los derechos de autor, de reproducción, no de autor como autoría, sino de reproducción, de uso a través de otras redes sociales y demás, y no se está dando cuenta.
Entonces, más allá de que esto pase por arte de magia, lo que hay que leer bien son los términos y condiciones a las plataformas a las que uno está ingresando para ver qué tanto está cediendo uno de las publicaciones que uno está haciendo. Bien, bueno. Juliana, ¿tú habías escuchado el podcast de P&M antes de venir aquí a la grabación? No, pero ahora lo voy a oír 100%. Bueno, te lo pregunto es porque no sabes que la segunda parte del podcast de P&M se llama El Confesionario, Ok. en donde hacemos 3 preguntas para... ¿Qué fue lo último que dijimos? No sé si Felipe me recuerde por ahí. Felipe está en la realización, obviamente. La palabra que estábamos usando para conocerlos mejor. ¿Sí? Claro que sí. Para tener una relación más cercana con todos los invitados al podcast. El confesionario. Bueno, la primera pregunta es, obviamente tú llevas una buena experiencia como abogada y demás, y lo primero que uno se pregunta es, ¿alguna vez has cometido algún error que digas, ay, esto no... ¿En mi vida cotidiana? Sí, sí, claro. Claro, miles. Y además, y creo que muchos son por ignorancia, uno no sabe. Y que puedas mencionar, obviamente que no sea delito. Yo he visto películas piratas, sí. No me siento muy orgullosa del tema. Y claro, intento que eso no sea así, que en mi casa no pase. Pero es bien difícil. Por miles de situaciones distintas, pero es difícil. Ahí está mi pecado confesado. Sí, ahí está. Sí. Alguna vez, la vez que más miedo me dio comprar una película pirata fue cuando llegué y estaba la policía ahí en el puesto de ventas. Y después me di cuenta que ellos también estaban comprando. Entonces dije, bueno, no hay problema porque se ve que se puede. Ahora, no puedo dar fe del hecho porque no tomé ninguna foto. Creo que no me habían dejado, pero bueno, en fin. ¿Cuál ha sido el caso más extraño que has visto en temas de derechos de autor? Que más haya sonado, que hayas tenido que... Bueno, no sé qué manejar porque sé que hay reserva hasta cierto punto, pero... Sí, te puedo contar por encima. Es esos casos de subestimar o los mercados o las personas, y es que yo tengo, en caso de marcas, una marca súper importante que en el resto del mundo es súper importante, pero que yo pienso que Colombia eso nunca va a pasar y que Colombia es un hueco en el mundo, que allá nunca va a pasar nada. Y resulta que hay alguien que se da cuenta que Colombia no es un hueco en el mundo, que hay un mercado potencial y viene y se apropia. Entonces ya después tienes un lío y uno dice, pero ¿cómo pasó? Mira, y esto pasa, o sea, no es solo un caso. Yo tengo de estos casos todos los días. O sea, que registran la marca de una gran empresa para luego vendérsela. Sí, lo tengo en temas de, no sé, desde carros y demás hasta prendas de vestir, por ejemplo. Y se ve, la gente tiende a subestimar, no sé si los mercados o las realidades que están viviendo el día de hoy. Y mercados como Colombia, que crecen y crecen, y si vienen terceros que son un poco más avispados o que se dan cuenta cómo son las cosas y les registran sus marcas. Y como te decía, el registro de marcas es quien te da a ti los derechos. Entonces ahí se puede meter uno en un lío legal que puede durar, o sea, mientras que pudiste haber registrado una marca en 6 meses, te puedes meter en un lío legal de 10 años. Entonces registren sus marcas. ¿Dinero? Sí, de mucho dinero. Termina siendo... Claro, o sea, mientras que el registro de marcas te vale 1/10 parte de lo que puede valer un litigio para recuperar una marca. Bueno, ya pueden hacer sus cálculos y tienen, digamos, algo de información. ¿Prefieres, series, novelas, películas, libros que tengan que ver con temas legales o prefieres desconectarte y ver otra cosa? Sí, no, a mí los temas legales para mi día, para mi actividad lúdica, sí, prefiero dejarlos a un lado. Totalmente. O sea, The Good Wife no. ¿Prefieres como que Bueno, tipo hay de ficción? algunas. Suits. Me Suits. parecía buenísima. Sí, esas así, un poco más light. pero documentales sobre temas legales y Bueno, hasta allá el tampoco, caso de sí. J. Simpson pudo haber sido bueno, pero sí prefiero una desconexión. Y cuando las ves dices, no, aquí esto no legalmente no funciona, ¿no es así? No, y también aprende uno técnicas, no voy a decir que no. O sea, y uno dice, uy, esto está buenísimo, voy a intentar ver a ver qué puedo usar de esto. Sí, realmente son útiles, pero el tema de uno estar descansando y estar conectado todo el tiempo con su profesión, creo que no es lo mío. ¿Y cómo crees que retrata, o sea, cómo evalúas que retrata la ficción en general a los abogados? Pues depende. ¿Te molesta o...? No, a mí me parece, hay unas, ¿no?
Claro, siempre hay unos que intentan dar la imagen de pícaros y de que siempre están haciendo algo por debajo de cuerda y siempre hay algo metido detrás. Pero eso puede ser cierto, ¿sabes? O sea, agrandado, pero uno siempre hay algo, hay algunas debajo de la manga, hay alguna cosa que uno tiene que estar planeando estratégicamente. La inspiración viene de alguna parte. Sí, sin duda. Bueno, Juliana, muchas gracias por estar aquí en el podcast de P&M. Hasta aquí llegamos y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Muchas gracias a Felipe Bustos en la realización y también muchas gracias a Camilo Ramos, quien nos trajo pues a Juliana como invitada para que pudiéramos aprovechar este espacio y consultar sobre esos temas. Sigan conectados con P&M. Comparte este podcast. Suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.